A ver, ¿quieren descubrir qué dice la Biblia sobre la fe? Esa fe que viene de la palabra de Dios. A ver, hermanos, escuchen algo. La fe viene de la palabra de Dios. ¿Quieren saber qué dice la Biblia sobre la fe que viene de la palabra de Dios? Esa palabra que dijo la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa palabra de la que dice, dichosa tú por haber creído, tuvo fe la Virgen María. Que se cumplirá todo. ¿Por qué tuvo fe? Porque creyó que se cumplirá todo. Porque creyó que se cumplirá todo lo que ha dicho el Señor. Esa es la fe que Dios te pide hoy. Una fe pura, una fe limpia, una fe verdadera, una fe cristiana. Que usted crea que se cumplirá lo que dice el Señor. ¿Quieren verlo en la Biblia? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 es un himno a la fe. No sé, póngale usted el nombre que sea. A mí se me ocurrió ahorita decir eso. Pero es un himno a la fe. Es una alabanza a la fe. Es una expresión y demostración de fe. Esa fe que usted y yo deberíamos tener. Venga. Biblia Reina Valera. Escuchemos. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es pues la fe. ¿De qué vamos a hablar? La fe. Levanten la mano los que quieren tener fe. Listo. Aquí les va su caramelo de chocolate de fresa para que lo coman y tengan fe. Va, dale. Es pues la fe. La fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Qué es la fe? Ayúdenme a analizar. La fe es certeza. ¿Y cómo lo voy a esperar? ¿Y por qué espero? Porque alguien me lo dijo. Si yo me pongo a esperar aquí, estoy esperando. ¿Qué estoy esperando? Bueno, alguien me dijo que venía y yo lo estoy esperando. ¿O no? Yo estoy esperando aquí, no sé qué estoy esperando, entonces usted es un tonto. Yo estoy esperando. Miren, por ejemplo, usted, esperamos la venida gloriosa. Ajá, ¿y por qué esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo? Porque está escrito que Él vendrá, ¿o no? Claro, entonces esperamos. Entonces la fe es la certeza de lo que sé. Hay alguien que prometió, hay alguien que dijo algo. ¿Y saben qué es la fe? Esperar lo que ese alguien dijo y esperarlo con certeza. Es decir, si Él lo dijo, Él lo cumple. ¿Se acuerda la fe de la Virgen María? Dijo, cuando le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco varón. ¿Qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder Altísimo, figurará con su sombra. Y luego dice, porque para Él, para Dios, no hay nada imposible. Entonces la fe es creer que para Él nada es imposible y que Él cumple lo que dice. La fe es la certeza, porque sé que Él lo cumple, de lo que se espera. Él lo dijo, yo lo espero. Eso es la fe. Sigue, repítelo y sigue. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estoy convencido, aunque no lo vea. ¿No se acuerdan que Jesús dijo, dichosos los que sin ver creen? ¿Y se lo reclamó a quién? A los discípulos que no creían. Lo que le decían los otros discípulos. Ellos le contaban que habían visto al Señor y ellos no creyeron. ¿No creyeron? Entonces dice, la fe es la certeza de lo que espera, la prueba de lo que no se ve. ¿Hay algo que no se ve?
¿Ustedes han visto el infierno? ¿Por qué creen en el infierno? Porque la palabra de Dios dice que existe el infierno. ¿Ustedes creen en el cielo? ¿Ustedes han visto el cielo? ¿Por qué lo creen? Porque la palabra de Dios dice que existe el cielo. Eso es fe. La certeza de lo que se espera. Eso es fe. A ver, ¿ustedes por qué creen que la hostia es el cuerpo de Cristo? Porque Él lo dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Pues si Él lo dijo, yo creo en su palabra. Eso es la fe, la certeza. ¿Eso es la fe? ¿Ustedes por qué se confiesan? Porque Él dijo: a quienes perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se les perdona le quedan 100. Eso es fe. Eso es fe. ¿En qué? En la palabra. Porque está escrito. Porque está escrito. ¿Y usted no se acuerda que hasta el maestro nos enseñó a tener esa fe? ¿Recuerdan a Mateo capítulo 4, versículo 4? Cuando el diablo tentó a Cristo y le dice: si eres el Hijo de Dios. Mire cómo está, mire cómo el diablo, el ego, el yo-yo, le está alimentando el yo-yo a Jesús. Así el diablo nos tienta a nosotros con el yo-yo, para que no creamos en Dios. El yo-yo, si eres el Hijo de Dios. O sea, el yo-yo de Jesús se lo estaba alabando, se lo estaba refrescando para que Jesús cayera en la trampa. Así hace el diablo, alimentarnos el yo-yo para que no miremos a Cristo y su palabra. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura. ¿Qué tenía Jesús en la cabeza? La palabra de Dios. ¿Cómo venció al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Tenía hambre? Sí. ¿Cómo sabemos? 40 días y 40 noches sin comer. Naguará. Y el diablo le está alimentando el yo-yo. Si tiene hambre, lo lógico es que coma. ¿Para qué hacerle caso a la palabra de Dios? Hágale caso a lo que su estómago le dice. Que el Señor, hágase de mí según. Abraham le creyó a Dios. Pero Jesús también, el Maestro, nos viene a enseñar. Está escrito para decirnos a nosotros que para vencer al diablo tenemos que ir a las Escrituras, conocer las Escrituras. Y no conocerlas simplemente, sino tenerla en mi memoria, fresquita. Porque Jesús no agarró la Biblia y dijo: vamos a buscar a ver qué es lo que está escrito. Dijo: está escrito, ya se la sabía de memoria. Está escrito. El hombre no vive solamente de pan. Ahí está dándole al diablo la explicación por qué él, teniendo hambre, no come pan. Porque está escrito que el hombre no vive solamente de pan. Ahí vence al diablo. Practica lo que nos va a enseñar. Primero lo practica. Tiene hambre y no come pan para demostrar al mundo que no solo de pan vive el hombre. Pues así estaba escrito. Pero ahora enseña. Ya pasó la prueba, ahora enseña. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él enseña que nosotros debemos vivir, ¿de qué? De la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Estamos en la iglesia. Decimos servir a Dios, pero no lo hacemos. No estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, su palabra. Es más, Jesús dijo: no solo de pan se alimenta el cristiano. Y usted puede decir: yo sí, de pan sí. Debe alimentarse de la palabra de Dios. Y usted puede decir: yo me alimento de otras cosas y de la palabra de Dios no. Jesús se equivocó. Jesús no se equivoca.
Cuando Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está diciendo que ni usted, ni yo, ni el obispo, ni el papa, ni nadie puede alimentarse si no es de la palabra de Dios. Punto, está frito. Entonces, ¿ven el fracaso de la iglesia con los niños de catequesis? Porque se les enseña dinámicas, juegos, a colorear, a brincar, y no se le enseña la palabra de Dios. ¿Cuál sería el colmo de Fuente Real? Que estén en la fuente real y que no se lea la Biblia y que no se guste la palabra de Dios. Ese sería el colmo. ¿Cuál sería el colmo de un cura? Que vaya a predicar la palabra de Dios y que no lea la palabra de Dios. Ese es el colmo. Eso está pasado, se pasó. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué entonces tenemos que creer en la palabra de Dios? Volvemos a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí habla de la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Pero luego viene a decir cómo es que por la palabra nosotros tenemos la fe. Y cómo es que por la palabra, creyendo en la palabra, suceden grandes milagros como aquel de la boda de Caná, que por haber creído en la palabra, sucedió el milagro. Y no solamente sucedió el milagro, sucedió otro milagro espiritual. Los discípulos comenzaron a creer en el Señor. Cuando se lee la palabra, Dios hace milagros, pero no, el milagro más grande es que la gente comienza a creer. Yo he visto milagros a través de la palabra. Yo he visto milagros a través de la predicación de la palabra en el mundo entero, y ustedes son testigos, los que están a través de las redes sociales. ¿Están vivos ahorita, no? ¿Cuántos tenemos ahorita en las redes sociales? 1,600, 300, bueno. De los que están en las redes sociales, ustedes son testigos de los milagros que Dios ha hecho en su vida. Pero el milagro más grande que Dios ha hecho en el mundo a través de la palabra es que muchos ateos han comenzado a creer, que muchos protestantes que estaban equivocados han conocido la verdad, que muchos que estaban fríos han comenzado a activarse en la Iglesia Católica. O sea, el milagro espiritual, que cuando la Virgen María dice, hagan lo que Él les diga, e hicieron lo que Él dice, comenzó un milagro más grande que convertir el agua en vino. Comenzaron a creer. ¿Usted quiere que sus discípulos comiencen a creer? Enséñele la palabra. ¿Usted quiere que los seminaristas comiencen a creer? Enséñele la palabra. ¿Usted quiere que el pueblo comience a creer? Enséñele la palabra. Escuchen. Siga con Hebreos. Vamos como ya dijo el primero, el segundo. ¿Sí? Ya dijo el segundo, ¿verdad? ¿Va el segundo? Porque por ella... No, entonces lea el 1 otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella... Por la fe... alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe es que nosotros vamos a ser verdaderos cristianos y vamos a hacer testimonio como la Virgen María. Por la fe entendemos por la fe entendemos haber sido constituido el universo Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe creemos nosotros que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Pregunto, ¿la fe en qué? No. A ver. ¿Usted cree que por la palabra fue hecho el universo? ¿Seguro que lo cree? ¿Se lo dijo la ciencia? ¿Quién se lo dijo?
Dice, por la fe creemos que por la palabra fue hecho el universo. Entonces, ¿de dónde saco yo esa fe para creer que el universo fue hecho por la palabra? ¿De dónde lo saco? De las Escrituras. ¿Se dan cuenta que la fe viene de las Escrituras? Por la fe en las Escrituras yo entiendo y estoy convencido que el hombre no viene del mono, que no es una bacteria ni una explosión. Entiendo que fue hecho por la palabra de Dios, porque creo lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 3. O lo leo desde el 1, para que se den cuenta que aquí esa fe es de la palabra de Génesis 1:1. Lleguemos al 3. Escuchen cómo dice el 1 al 1. Génesis 1:1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. No había nada. Ahora vean por qué nosotros creemos que por la palabra se hizo todas las cosas. Porque está escrito en Génesis 1:3. Viene el 3. Dijo Dios. La palabra. Pronunció Dios su palabra. Dijo Dios. Haya luz. Y hubo luz. ¡Qué poderosa palabra! Vean cómo la Biblia muestra lo poderoso de la palabra de Dios. Dijo Dios, haya luz. Y efectivamente, ¿no estaban cuando eso? Y llegó, bajaron todo y le dice, Señor, muchachos, ¿han pescado algo? Nada, Señor. Bueno, ahora súbese, rema un poquito más allá y tira las redes a la derecha. Y dice el Pedro, ay, Señor, pero no hemos sacado nada. Pero, confiando en tu palabra, tiraré las redes. Pregunto, ¿sacaron o no sacaron? Y cuando Jesús vio que Pedro le hizo caso y vio la cantidad, ¿qué le dijo a Pedro? ¿No recuerdan qué le dijo? Desde ahora serás pescador. ¿Por qué a Jesús le gustó a Pedro para pescar hombres? Porque Pedro demostró tener fe en la. ¿Y cómo ustedes, Fuenterreal, van a pescar hombres para Dios? Por la palabra. Solo y únicamente solo por la palabra. Y si ustedes no creen en la palabra, no serán pescadores de hombres. Ah, pues yo soy una muchacha bonita y voy a pescar hombres. Eso será otra cosa. Pero pescadores de hombres para Dios, no. Pedro creyó en la palabra. Y por la palabra, entonces es que usted y yo podemos creer en Dios. Y por la palabra se hizo todo. Y sin ella no se hizo nada. Hermanos, ¿qué está pasando? San Juan, capítulo 1, versículos 2 o 3, según la traducción, unas dicen el verbo, otras dicen la palabra. Vamos a ver cuál dice aquí la palabra. Si alguno de ustedes la tiene donde dice la palabra, me trae esa traducción. Es lo mismo, pero ahí dice la palabra, tráigalo, niña. Oiga, esa traducción, no sé si aquí lo dice o no lo dice, pero vamos a leer directamente esta traducción que dice aquí. Escuchen. Al principio ya existía la palabra. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella. Repítalo. Todo fue hecho por ella. Hágase. Ya le mostré Génesis, ¿no? Hágase y se hizo. Hágase y se hizo. Todo fue hecho por ella. Atención, atención, comunidad de Fuenterreal.
y los cristianos del mundo entero que me escuchan. Lo que sigue. Y sin ella no se hizo nada. Sin la palabra de Dios espiritualmente no se hace nada. Perdieron los 30 años de estar en Fuenterreal. No, 41. 41 años de estar en Fuenterreal y los 30 años de estar en el Real. Porque sin la palabra no se hace. Y es la palabra de Dios, ¿no? No es palabra mía. Yo no había nacido en ese tiempo, por si acaso, ¿no? Yo no había nacido, yo nací en el 2000. Repítalo de nuevo, el 3, es el 3, ¿no? Todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada. Gracias, siéntese. Así tenemos que ser nosotros. Sin la palabra, nada. Con la palabra, todo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Lo admirable de la Virgen María no es ser la madre de Jesús, sino ser la que encarnó la palabra. Ahí el versículo 14 dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí lo dice o no lo dice? En el versículo 14. Venga, léalo. Léalo. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Gracias. La palabra tiene que hacerse carne, tenemos que encarnarla. Y cuando creemos en la palabra, somos hombres de fe. Cuando no creemos en la palabra, somos como el diablo. Creemos en Dios y temblamos. Pero no le creemos a Dios. Necesitamos urgente seguir el ejemplo, el modelo de la Virgen María. Ella que fue capaz de creer en la palabra. Y por creer en la palabra, entonces, esa es mi madre. Todo el que cumpla la voluntad de Dios es mi madre, mi hermano, mi familia, lo más íntimo para mí. Y el que no escuche